Dios manda. ¿Qué puede pasar? Y todos. Amén. Y espero que ese sea su deseo. Espero que se esté esmerando. Espero que se esté esforzando por hacer las cosas de esa manera. Porque Dios espera que hagamos las cosas a su manera. No más considérelo. Piense en ello. ¿Por qué? Porque todo sucede a la manera de nuestro Dios. Mire Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Un versículo bien conocido. Mateo 24:35. ¿Sí está ahí? 35, 26. Dice lo siguiente, ahí el versículo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les pregunto, ¿qué entienden cuando leen ese versículo? Les pregunto. Todo lo que Dios dijo, eso se va a suceder. Se va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Todos quedan de acuerdo que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Amén. Qué bendición. Y de esa manera vivimos seguros. Porque si miramos una promesa, si Dios nos ofrece una bendición, si Dios dice que podemos encontrarnos de cierta manera, o estar de cierta manera, o poder vivir de cierta manera, lo creemos y lo aplicamos, hermanos, porque sí sucede. Amén. Sí sucede. La palabra de Dios, hermanos, no va a pasar. En otras palabras, y la gente trata de pasarla por alto, trata de no pensar en ella, trata de ignorarla, no quiere meterse en la conversación, porque creen que si no piensan en ella y no tratan el tema, nada va a suceder, como dice la Biblia. Va a suceder como dice la Biblia. Aunque lo ignoren, aunque traten de hacerlo diferente, va a suceder exactamente lo que dice la Biblia. Amén. De esa manera van a suceder las cosas. Amén. Si algo podemos seguir mirando ahí la palabra de Dios, en Isaías 55:11, mira lo que dice la palabra de Dios ahí, Isaías 55:11, ¿no? Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Si están ahí conmigo, se los puedo ver. Si están ahí, y mira lo que dice la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Va a suceder, hermanos, exactamente lo que Dios quiere, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dice, hermanos, sucede. Es increíble. No sé cuántos de ustedes han visualizado lo que sucedió en el jardín de Edén, o han tratado de visualizar. La tierra estaba, hermanos, vacía, estaba desordenada. Y si algo, Dios miró, hermanos, y simplemente dijo que haya sol, hermanos. ¿Y saben qué? Surgió el sol, hermanos. Dijo, quiero ver una luna también. ¿Y saben qué? Se apareció una luna. Separó las aguas de las aguas, hermanos. Dijo, y si algo, queremos cielo, hermanos, si queremos agua, queremos tierra, y todo surgió. Después dijo, queremos árboles, hermanos, vegetación, y todo se comenzó, así como lo decía, así va sucediendo. Dijo, queremos que haya, ¿verdad? Decir, peces en el mar, hubo peces en el mar. Queremos que haya animales en la tierra, ¡pum! Queremos que haya, ¿verdad?, pájaros o aves, hermanos, que vuelen. Todo así va sucediendo. Qué bendición, hermano. Todo lo que Dios iba diciendo, hermanos, iba sucediendo y al instante. Con la palabra del Señor. Pero cada vez que lo tratamos de visualizar, miramos, hermanos, la realidad. La palabra de Dios, hermanos, se cumple. Si Él lo dice, así sucede. ¿Por qué sucede así? Porque Él quiere. ¿Y quién puede decirle a Dios lo que debe de hacer? ¿Quién puede, hermanos? Nadie. Dios, por eso, Él nos dejó su palabra para enseñarnos lo que Él quiere. No solamente lo que Él quiere, pero lo que Él quiere de nosotros. No solamente lo que Él quiere de nosotros, pero si algo, lo que Él quiere que suceda. Sí, es. Apaguen sus teléfonos y así no tienen que comprar un monche, güey. Ok, pues. No queremos que nos tengan que comprar monche. Yo les vuelvo a recordar, solamente presten atención, miren, las cosas van a siempre suceder, hermanos, como la palabra de Dios que dice. Y no nos salimos del tema, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel, hermanos, y Él va a cumplir lo que prometió. ¿Amén? Y una promesa, hermanos, si Él lo dice, hermanos, Él cumple su palabra. ¿Amén?
Por eso tratamos el tema la semana pasada, o la antepasada, estuvimos tratando el tema de ser hombres y mujeres de palabra. Si dice que lo va a hacer, lo debe de hacer. No tiene que decir o usar la palabra lo prometo para tener el compromiso de hacerlo. El simple hecho que uno abre la boca, lo tiene que hacer. Usted ya lo dijo, hágalo. O es que no dije que lo prometía, ¿verdad? Tenía los dedos cruzados detrás en la espalda. ¿Ah? Y les dije, entonces es mentiroso o mentirosa, porque lo que dice es mentira. Si no se propone hacer lo que dice, entonces es mentiroso o una mentirosa. ¿Saben por qué? Porque dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Yep. ¿O cómo lo miran ustedes? Yep. ¿Sí? Pero nuestro Dios, hermanos, si lo dice, lo va a hacer. Amén. O sea, Él no va a mentir. Él lo va a cumplir. Él lo prometió, hermanos, y lo va a llevar a cabo. Y por igual, cada uno de nosotros debería de aprender de nuestro Dios y tratar de cumplir con nuestro Dios lo que espera de cada uno de nosotros. Y lo podemos mirar en Hebreos 10:23. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos 10:23. Si algo... Si están ahí conmigo, un tremendo versículo. Si algo memorícenselo. Y esa última frase siempre recuerda. ¿No? Yo me agarro de esa esperanza, hermanos. Si algo, yo vivo con esa esperanza. Yo vivo anhelando y deseando mirar lo que Dios prometió. Yo vivo de esa manera mi vida. Y por eso, hermanos, no dejo que las preocupaciones, las mortificaciones de la vida me agarren, porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo va a hacer, hermanos. Dice el versículo 23 en Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel, ¿no? Él lo prometió, Él lo dijo. Y si Él lo dijo, téngalo por seguro que Él lo va a hacer. Hermanos, ¿de qué nos atemorizamos? ¿Qué es la preocupación? ¿Qué es la mortificación? ¿Ah? Si algo, ¿por qué nos vamos a espantar? ¿Por qué vamos a buscar en otro lugar si Él lo prometió? Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Así es. Entonces hay que esperar en Dios, hermano. Vamos a esperar en nuestro Dios. Porque Dios no va a dejar nada, hermanos, sin hacer. En otras palabras, Él no va a dejar nada de lo que prometió, hermanos, sin cumplirlo. Él no va a dejar nada de lo que dijo sin hacerlo. Él lo va a hacer. A su tiempo, hermanos, la palabra de Dios se cumple. O todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, se cumple. Y quiero llegar, hermanos, para mirar si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿En qué manera usted mira la palabra de Dios cumplirse? ¿En qué manera? Y te voy a pensar, me dice que la palabra de Dios se cumple. Pero ¿en qué manera yo miro la palabra de Dios cumplirse? En la redención del hombre, Dios lo prometió desde el En la redención del hombre, salvación del hombre. nos da la salvación. Amén. Desde el jardín y lo ha cumplido. En el cual la cruz ahí murió. Sí, porque desde ahí lo prometió. Su sacrificio, Él prometió que iba a Rescatar al hombre, a redimirlo. proveyó un Salvador. Sí. Se ofreció a sí mismo. Solo miramos ahí, Cristo va a la cruz, murió, ahí derramó su sangre para salvarnos. Hermano José, diga. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano, en los tiempos que vivimos ahorita. Estamos viendo tiempos difíciles, como dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos, tiempos de tribulación, tiempos de terror. Todos lo estamos viendo en esta generación. Y Dios nos lo dijo y está cumpliendo. Bueno, podemos mirarlo, ¿verdad? En cómo la vida surge, sí. Si hablamos de los últimos tiempos, si hablamos de lo que acontece, hermanos, sí, escuchamos de más terremotos, hermanos, sí, escuchamos de hambre, hermanos, aunque uno trate de ignorar y diga, no, hay mucha hambre, sí hay hambre, hermanos, hambre, bastante hambre. Hay más enfermedades que nunca, hablando de peste, hermanos, si algo, nunca se había mirado tanta enfermedad, hermanos, como hoy en día. Y pareciera que cada vez que algo sube, hermanos, sale una enfermedad nueva.
Y en muchos casos pensaban, tenemos la habilidad de erradicar o eliminar cualquier cosa que venga y ataque al hombre. Y nos damos cuenta que no. Los doctores están limitados y lo descubren. Si algo llegan a su límite, no pueden hacer más. Prometen, pero no se puede. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la habilidad de decir qué va a suceder. Es Dios. Si lo miramos, hermanos, los tiempos son difíciles, sí, hermanos. Es más, la palabra de Dios dice que un día llega cuando a lo malo le dicen bueno, hermanos, y a lo bueno le dicen malo. ¿Y saben qué? Vivimos en ese tiempo. Usted dice, ¿vivimos en ese tiempo? Sí. Lo que le ofende hoy en día a la gente, hermanos, es Jesucristo. Hoy en día lo que le ofende a las personas es Dios. Todos se quedan callados. Ya vienen a molestar. Ya vienen los enfadosos. No sé más, estamos ocupados, tenemos cosas que hacer. ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Por qué no se va? Para no decirle cómo lo dicen y cómo lo expresan. Quiero hablarle de Dios. ¿Y quién quiere escuchar de Dios? Dios es el más importante. ¿Quién te dijo? Escúcheme, tengo un mensaje importante. Los cuentos de hadas, es mentira. Es mentira. Voy a contar una mentira a alguien más, a mí no me delata. Y se va de aquí porque no respondo. No respondo. ¿Qué quiere decir eso? Ya le dije, ¿por qué se queda ahí? Ya le dije que no respondo, No respondo. ¿Qué me está tratando de decir todavía? Que me va a dar unos buenos y no me voy. Nos agarran del cuello, nos tiran unos cuantos palazos en vez en cuando, nos echan los perros, nos ofenden, nos insultan, nos gritan. ¿Qué nos dicen? Y hasta en veces nos llaman para decirnos que si me vuelvo a parar por ahí nos van a matar. Ya tengo su dirección y ya se puede llegar a trabajar conmigo. Usted dice, ¿así la vida? Sí. Hoy en día, hermanos, en la escuela los muchachos pueden exhibir cualquier mala palabra. En su camiseta pueden exhibir cualquier tontería, cualquier necedad, pero no pueden exhibir nada que hable de Jesús. Imagínense. Pueden hablar de homosexualismo, pueden hablar de drogas, pueden hablar de todo, pueden hablar de todos los pecados y que son correctos, dice la escuela. Mas no podemos hablar, hermanos, con libertad, que Jesucristo es la verdad y eso es pecado. El cristianismo es percibido, hermanos, hoy en día cuando hablan de los enemigos de la nación, los enemigos de la humanidad. ¿Saben cuál es uno de los enemigos más grandes de la humanidad y de la nación de este país ahorita? Y está grabado, hermanos, el cristianismo. La Biblia, la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Hacer lo que dice la palabra de Dios. Es percibido como el enemigo, hermanos, de la nación. Y los políticos, hermanos, están peleando y luchando para asegurarse que no sea así. No puedes orar, no puedes hablar, no puedes mencionar eso, no puedes ir en contra. Por eso, hermanos, yo no sé de ustedes, pero la plataforma que se jugaba en esas elecciones, hermanos, era exactamente eso. Hay un movimiento, hermanos, ahorita entre los políticos y no me gusta meterme mucho en política porque no me gusta distraerlos, pero llega el tema, hermanos, y es importante. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos difíciles, sí. Lo que se jugaba en estos años, hermanos, en nuestra nación es si iban a poder limitar, hermanos, limitar a lo que se llama el hogar de adoración.
El cristiano solamente iba a poder adorar dentro de su casa y dentro de la iglesia. No iba a poder adorar en la vía pública o fuera de una iglesia o fuera de su casa. Porque el gobierno dice que todo eso, hermanos, es inconstitucional. Porque la gente tiene derechos y lo que decimos ofende a la gente. Y porque ofende a la gente, no nunca lo debemos de decir en público. ¿Sí lo miran, hermanos? Yo no sé de ustedes, pero vivimos en tiempos como nunca se habían mirado. Amén. Están tratando de hacernos, hermanos, vivir y aceptar y tolerar y darle lugar al pecado, hermanos. Si algo no quieren que le demos lugar a la palabra de Dios, por eso quieren programarnos, hermanos, y enseñarnos a vivir sin Dios, sin fe, hermanos. Imagínense, quieren programarnos a vivir sin fe. ¿Por qué creen que el cristiano, aún siendo cristiano, por lo general, escuchen bien, comenta, habla, busca, y al último que viene a hablar con o buscar de él es Dios? Ahora el cristiano, hermanos, hace sus propias decisiones y después le dice a Dios que bendiga sus decisiones. Busca su propio camino y después dice, Dios bendice mi camino. Se planta en su lugar y dice, bendíceme en este lugar. Habla y hace, hermano, y después le dice a él, quiero que hagas para mí. Dice, pero ¿qué haces tú para mí? Dice Dios. ¿Qué haces tú para mí? Yo pensé que tú me obedeces a mí, no yo a ti. La religión, hermanos, nos dejó algo, hermanos, que en vez no lo alcanzamos a sacudir, no lo alcanzamos a quitar de encima. Solamente queremos a Dios cuando tengamos problemas. Solamente vamos a buscar a Dios cuando lo necesitemos, porque Él tiene que solucionar algo que yo quiero. No lo vamos a buscar en las buenas, hermanos. En esos buenos tiempos no lo vamos a buscar para servirle, para consagrarnos, para entregarnos a Él, para ofrecerle nuestro tiempo. No lo vamos a buscar con ese fin. Pero si algo, nomás piensen, ¿en qué manera mira la palabra de Dios cumplirse? Hermano, ¿sí le iba a decir algo? Sí, pastor, cuando usted dijo de que pues para todo hay libertad, ¿verdad? Pero para nosotros no tenemos esas libertades porque pues es ofensa, ¿verdad? Eso no está decretado en la Constitución. Yo me pregunto, pastor, entre nosotros el cristianismo, nosotros no tenemos gente muy buenas, abogados y todo, que nos pelearíamos nuestros derechos también nosotros. Sí lo tenemos, pero por motivos de que la interpretación de la ley de separación de Estado e Iglesia la interpretaron hace 20 años de una manera que dice que la separación de Estado e Iglesia debe decir la Iglesia no puede existir dentro del Estado. Y porque la interpretaron bajo esa interpretación, y denle gracias, hermanos, el que la comenzó a implementar, por eso los Clintons eran peligrosos, hermanos. El que comenzó con ese rollo de tratar de eliminar lo que conocemos la iglesia organizada o la iglesia formal, él la comenzó a atacar. Y su esposa venía, hermanos, a deshacerla por completo. Hablando, ella no iba a tomar, no. Y porque lo interpretaron la ley bajo esa luz, diciendo, existe el Estado y existe la iglesia, sí tienen derecho para adorar, pero no en público, porque a la gente no le gusta. Pero entonces nuestros abogados o los abogados cristianos o las organizaciones cristianas siempre han peleado este punto. Entonces el cristianismo no tiene la libertad para existir, porque si lo estás limitando a las 4 paredes dentro de una iglesia o una casa, estás diciendo que no puede existir, lo estás oprimiendo, y eso no es libertad de expresión, no es libertad de religión, lo que la Constitución nos otorga. Y ellos dicen, no, recuerda lo que te estamos diciendo, no estamos hablando de libertad de hablar, porque puedes hablar lo que quieras, pero no lo puedes hacer dentro de las cosas que nosotros estamos diciendo. Pero déjenme les ayudo con algo, ¿no?
Déjenme les ayudo con algo para que no se atemoricen. Miro su cara y dicen, ¿verdad? Pero como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad, hermanos, de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. En otras palabras, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Al final, hermanos, por eso muchos predicadores hace un par de años atrás decían, tal vez me van a tener que llevar a la cárcel, tal vez voy a tener que quedar detenido, tal vez me van a perseguir, tal vez, y todos se preparan, hermanos, para lo que viene, porque hablando de lo que viene, hermanos, nos van a tratar de hacer negar nuestra fe. Van a tratar de que nos enfriemos de tal manera y no presentemos nuestra fe. Pero si algo, hermanos, no les dejo saber de esa manera. Eso sí hay defensa, hermanos, pero estamos llegando a un punto donde el hombre que no busca de Dios o no ama a Dios, hermanos, es poderoso. ¿Saben por qué? Porque todo le han dado lugar al dinero. Y porque todo le han dado lugar al dinero, hermanos. Y el valor del dinero es lo que cuenta hoy en día. Y porque eso vino a ser el Dios, hermanos, de muchos. Entonces, ese dinero, quien lo maneja en sí, es la gente que no ama a Dios, hermanos. Ellos dan millones. En las iglesias, hermanos, agarran $1, ¿verdad? Y la Christian Law Association, si agarra muchos, son $10, ¿saben? Ellos tienen millones, hermanos. Ellos han buscado la manera de posicionarse, hermanos, y promover su agenda de una manera que pueden comprar, hermanos, al político. Le pagan. Y créanme, si ustedes miran, el político se vende, hermanos. El político no busca el bien en sí. El político, triste decir, busca algo para él personalmente. ¿Y por qué les digo eso? Porque se debe al tema, hermanos. El hombre, hermanos, busca su bien. Y triste decir que no está buscando el bien de Dios. El hombre no está tratando de empujar que se cumpla la palabra de Dios. No está tratando de vivir dentro de lo que Dios dice. El hombre vive, hermanos, sin límite. Él no tiene consideración alguna para la Biblia. El hombre quiere deshacer todo eso. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Si miramos que la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos, espero que miren cómo se cumple. Espero que usted pueda mirarla en su vida cumplirse. Espero que pueda mirarla cumplirse alrededor de usted. Y si algo que la pueda mirarse cumplir, ¿verdad? A través del mundo, porque es visible, hermanos, cuando la palabra de Dios va cumpliéndose. Es visible. Si hablamos de personalmente en nuestra vida, cómo miramos la palabra de Dios cumplirse, ¿cómo diría usted que mira personalmente en su vida la palabra de Dios cumplirse? ¿Cómo la mira? En la transformación, por ejemplo, las promesas personales, teníamos una costumbre, una forma de vivir, y a través de oración pedirle a Dios que cambie y ser una nueva criatura realmente, que venga a ser una realidad. Entonces yo personalmente sí lo puedo ver así, que la palabra de Dios se cumple en mi vida al transformarme, mis pensamientos, mis emociones, mi destino final. Entonces yo sí veo la palabra de Dios cumplida personalmente. Sí. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo creo que, pastor, que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y empieza uno a caminar en sus caminos y deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en uno, Dios empieza a cambiar a la persona. Si uno quiere también, ¿sí me entiende? Porque si uno no deja trabajar el Espíritu, pues nunca va a cambiar. Siempre vamos a ser viviendo para el mundo y una parte en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Entonces, yo pienso que si nosotros dejamos a trabajar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Dios nos va moldeando y nos va cambiando los malos hábitos que nosotros tenemos, que traemos. Yo pienso que así Dios me ha ido cambiando. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de seguir? ¿Alguien más?
Hermana Silvia. En lo personal yo he visto, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, porque pues como dice su palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio y le aceptamos a Él como nuestro Salvador, pues nuevas criaturas somos, ¿no? Y sí hay cambios en nosotros, es un proceso, pero sí Dios lo cumple a cabalidad, porque pues Él lo promete y eso se cumple. Y he visto en mi vida, porque los míos son parte de mi vida, he visto en mi familia, yo de mi familia, creo no estar equivocada, que yo fui la primera que acepté a Jesucristo al conocimiento que yo tengo, como mi Salvador. Aquí en los Estados Unidos, eso fue hace como unos 26 años por ahí así. Entonces, después de eso, cuando yo ya fui a Honduras, yo empecé a hablarles a todos de Cristo Jesús y todo, muchos creyeron, aceptaron, y ahora en mi familia casi todos han aceptado a Jesucristo como su Salvador y hay como 3 ya pastores. Entonces para mí ese es un cumplimiento en mi vida de las promesas de Dios, porque dice Él a través de su palabra: serás salvo tú y toda tu casa, y ellos son mi casa. Qué bendición. Y de esa manera debemos de poder mirar la palabra de Dios cumplirse. Si algo lo miramos en su protección, lo miramos en su provisión. Si algo lo miramos en su fortaleza, lo miramos en el ánimo que surge y nos da cada día. Si lo miramos en la esperanza, hermanos, que sigue brillando y que toma posesión, hermanos, o toma control de nuestra mente. Si algo no nos damos por vencidos, porque dice la palabra de Dios que el justo, hermanos, cae 7 veces y vuelve a levantarse. Si algo lo miramos, sigue y uno dice: ¿por qué sigo? ¿Verdad? Y uno mira que es la promesa de nuestro Dios y la esperanza que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Si algo, si miramos su amor, si miramos su misericordia, si miramos su paciencia, si miramos, hermanos, su gracia, si miramos todo lo que ha prometido, hermanos, si algo hacer o que va a hacer, hermanos, llevarse a cabo en la vida, hermanos. Si lo miramos, no se levanta, dicen: oh, la palabra de Dios sí se cumple, hermanos. Sostiene la vida, hermanos. Y dice que el mismo deseo Él lo pone en nosotros. Yo me quedo sorprendido. Yo digo: wow, me levanto y por muy cansado que esté o por muy difícil que haya sido el día, el deseo de ir a Dios, hermanos, está presente. Siempre está, amén. Dice: ¿quién despierta ese deseo? ¿Quién mueve a uno? Y prácticamente yo sé que Dios no te empuja, no te agarra y te empuja para un lado, pero no lo miro. No llega a un punto donde literalmente, hermanos, siente que Dios lo carga. Usted dice: ¿Dios te carga? A mí sí. Yo doy crédito por todo. Amén. Yo recibo la gloria del hombre. Amén. Digo, no sé, digo, si hubiera sido por mí, no llego. Pero estoy aquí. ¿Quién lo hace posible? Dios, hermano. Y así en la vida del cristiano, hermanos. Dios te agarra suavemente, te da un consejo, ¿verdad?, que no puedes rechazar, y te dice: no más, ven conmigo, nomás no pelees, no te opongas, no resistas, va a ser bueno, te lo prometo. Uno siente que lo agarra y lo lleva, uno simplemente va sin pensar. Uno nomás viene porque quiere agarrar lo que Dios le dijo que iba a dar, pero sin pensar. Uno está ahí y uno dice: hey, Dios de verdad, ¿no?, hace milagros. Hay cosas que miramos cumplirse. Espero que miren muchas cosas cumplirse, ¿no? Dios sigue cumpliendo, ¿no?, lo que Él prometió. Espero que puedan agarrarse de Dios, puedan depender de Dios, confiar en Él más, porque Él no va a dejar nada sin cumplirlo. Todo lo que Él dijo lo va a hacer. Por eso uno camina seguro, porque al final de todo, hermanos, vamos a llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar.
Vamos a hacer lo que Dios dijo que vamos a hacer. Vamos a estar donde Dios dijo que vamos a estar. Y vamos a alcanzar lo que Dios dijo que vamos a alcanzar. Y si algo, puedo sonreír, porque al final de todo voy a tener exactamente lo que Dios me prometió. Amén. Lo voy a tener. Así, bro. Lo voy a tener y lo voy a alcanzar. Qué bendición, hermano. Dios lo ofrece y Dios lo da. Qué bendición. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre bendito, otra vez más, eres bueno, en ti esperamos, en ti confiamos, a ti te rogamos, Dios, bendice la ofrenda, bendice el servicio a continuación, y todo te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, qué bendición. Tenemos un par de minutos. Si algo pueden salir, pueden estirarse. Comenzamos el servicio en 5. Vamos a tratar de comenzar el servicio en 5.